hablemos qué son las crisis convulsivas, pero también a esto agregarle, para decir que el niño tiene epilepsia, tiene que haber hecho más de 2 crisis convulsivas. Bueno, muy buena pregunta, porque epilepsia se refiere a una condición en donde tú tienes dos o más crisis convulsivas, pero si es un perfil clínico bien claro, por ejemplo, un paciente de una edad tal, con un antecedente tal, con un desarrollo psicomotor tal, con antecedentes heredofamiliares parecidos, tú puedes, por ejemplo, decir con una sola crisis qué tipo de epilepsia tiene. La epilepsia centro-rolándica, anteriormente se decía epilepsia benigna rolándica, ya no se dice así porque realmente no es tan benigna en muchos casos, de hecho tiene mucha comorbilidad, es decir, viene asociada a problemas en el aprendizaje, a trastornos, por ejemplo, de déficit de atención, a problemas de sueño, que es decir, a veces se puede convertir en otro tipo de epilepsia que es punta onda continuo de sueño lento, en fin, a un sinnúmero de cosas. Entonces, con una sola crisis que el paciente de epilepsia rolándica hace, por la edad, por la característica clínica, que el paciente está dormido, que generalmente siente hormigas que caminan en uno de sus brazos, que asciende, que llega a la garganta, que siente como que se está ahogando, y es porque los músculos de la laringe están, vamos a decir, siendo alterados sin alteración inicial del conocimiento, y ya posteriormente pues el paciente hace una crisis convulsiva con movimientos que, de ser focal, es decir, de estar en una parte del cuerpo, en una parte del cerebro, en un foco del cerebro, se hace generalizada, como decíamos anteriormente. Ahora decimos bifocal porque se hacen 2 focos y se va a los 2 hemisferios del cerebro, y el paciente pues pierde el conocimiento. Una sola crisis de esa es suficiente para tú saber que tiene una epilepsia centrorolándica. Igual una sola epilepsia, por ejemplo, en los pacientes que tienen la epilepsia mioclónica juvenil, tú tienes criterio suficiente con una y alteraciones en el electroencefalograma decir que el paciente puede tener o estar cursando. A veces es cuestión discutida saber si tú ofreces inmediatamente el tratamiento con una o si puede esperar según cuál sea el contexto que tenga la familia. Ya normalmente el paciente debe de tener 2 o más crisis que comienzan igual, que terminan igual y que tienen más o menos una frecuencia parecida. Es decir, no toda pérdida de conocimiento brusca es epilepsia. Tú puedes tener un paciente que hace un síncope, por ejemplo. No todo paciente que le molesta la luz o que le molesta el oído tiene una epilepsia fotosensible o una epilepsia con alteración neurosensorial. No. No todo paciente que tiene dolor abdominal, que se ve mucho en las epilepsias del lóbulo temporal, que sienten como si fuera esa sensación de fuego en el estómago, que tú piensas, bueno, tiene así como reflujo, y realmente no tiene reflujo, tiene una epilepsia, pero también puede tener un reflujo. O sea, el diagnóstico de epilepsia tienes que entrar después que eliminas que los trastornos paroxísticos no epilépticos están descartados. En ocasiones pueden coexistir las dos cosas, es decir, la epilepsia es un trastorno paroxístico, es decir, que presenta más de un evento y que tiene alteraciones eléctricas epilépticas cuando tú haces un electroencefalograma o un videoelectroencefalograma mientras el paciente está presentando la crisis. Con respecto a las convulsiones y una que usted habló, recuerdo que hubo un actor joven que falleció durmiendo, hizo una crisis convulsiva. Sí, es un tema importante porque en adolescentes y en adultos está el síndrome de muerte súbita, que acontece después que el paciente hace una crisis convulsiva generalizada motora, tónica o tónico-clónica, que a veces puede terminar en un estatus de mal convulsivo. Un estatus de mal convulsivo es un paciente que dura más de 5 minutos convulsionando sin detenerse, en el caso de los adultos, y más de 10 minutos convulsionando sin detenerse en cualquiera de sus formas en un niño.
Generalmente en los pacientes que hacen crisis convulsivas generalizadas durante el sueño, hay una fase que es una fase, vamos a decir, tónica, que es cuando el paciente se pone rígido, luego tónico-clónica, que es cuando se comienza a sacudir y a temblar, y ya luego hay una fase de resolución, que es cuando el paciente está saliendo de esa parte tónico-clónica a una fase como de resolución. Hay alteración en lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso de los humanos es un sistema que es central, o vamos a decir que controla un sinnúmero de funciones, pero también está la parte autonómica, que es la parte del cerebro que nosotros no controlamos, por ejemplo, que pare de latir mi corazón, que mis intestinos paren de moverse, que yo pueda parar de respirar. O sea, este sistema simpático y parasimpático, que es el sistema autonómico, en los pacientes que hacen crisis convulsivas generalizadas durante el sueño, cuando debe entrar, entonces se limita para entrar, y entonces el paciente pues puede hacer una parada cardíaca, una parada respiratoria, las dos cosas, una broncoaspiración, es decir, que el vómito, en vez de salir por la nariz o por la boca, se va al pulmón y entonces se llena de agua, y el paciente pues hace como si fuera una asfixia por broncoaspiración, que equivaldría casi a un ahogamiento. Hace mucho tiempo veíamos personas caerse, hacer una convulsión, pero salir de la boca espuma. Todo niño o adolescente que convulsiona tiende a botar espuma por la boca. No. Esas son las crisis generalizadas tónicas o tónico-clónicas, a veces hasta en las atónicas. Las atónicas es la falta de movimiento. El paciente es como si uno de los globos que ponen en las ferias y en las fiestas patronales se pincha y se desinfla. Eso es atónico. Como que se desploma. Vacía, se desploma. Luego las crisis tónicas son que los pacientes caen hacia adelante o hacia atrás, rígido como postes de luz eléctrica o árboles, y tú te das cuenta que tienen golpes en la cara o en el cráneo o en la frente, que son típicos de ese tipo de crisis. Entonces, hay muchos pacientes que mientras están presentando ese tipo de problema, pues pueden presentar salivación. Pero no todos los pacientes que hacen crisis convulsivas epilépticas o en el contexto de cualquier tipo de epilepsia tienen obligatoriamente que tener saliva. De hecho, muchos pacientes, cuando tú le anuncias, mira, tienes una epilepsia, lo primero que dicen, pero yo no caigo al piso, yo no boto saliva, yo no me hago pipí, usted como que no me está diciendo las cosas correctas. Entonces tú le tienes que comenzar a explicar, porque el tratamiento no solamente es la supresión de crisis. Si el paciente no tiene conciencia del tiempo que tiene que durar con tratamiento, de la higiene de vida que tiene que tener, eso no es bañarse, higiene de vida, es no puedo faltar de dormir, no puedo comer a deshoras, no puedo tener tanto estrés, tengo que tener una agenda mucho más organizada, hay ciertos consumos de sustancias que me están proscritos o que me están bien reducidos, no puede faltar de tomar mi medicina. Si tengo alguna condición asociada a la epilepsia, pues también tengo que tratarla. Por ejemplo, si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si tengo alergias, si tengo así cualquier otra enfermedad asociada, tengo que manejarla. Entonces es conciencia de todo eso. Okay. Muchas veces aquel adolescente que dice, yo no voy a usar el medicamento, yo estoy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de decidir no utilizar el medicamento? Primero, la pregunta es más que puntual, perfecta, porque los adolescentes creen que la toma de medicinas les resta autonomía, y no es cierto. Yo pienso que todo adulto responsable, autónomo, se debe ver en el contexto de que yo estoy en un grupo urbano, en un grupo familiar, en un grupo social. Entonces, si yo hago una crisis en un autobús, por ejemplo, que hayan 100 personas, 2 personas de esas tienen la posibilidad de tener epilepsia,
Entonces, una sola que haga una crisis convulsiva generalizada, larga, en estatus de mal convulsivo, puede detener la agenda del resto de personas. Sí. Entonces, yo como ser humano responsable no puedo interrumpir un tratamiento que me ha ofrecido un facultativo con criterios específicos. Si tienes un diagnóstico correcto, un seguimiento correcto, va al facultativo, es decir, cómo, cuándo y de qué manera retirar la medicina. Así mismo. Tengo una pregunta bien importante, doctor. ¿Qué debemos de hacer las personas que estamos alrededor de un niño, a esa madre que nos está viendo ahora mismo en nuestro canal de YouTube? ¿Qué debe hacer esta madre cuando su hijo tiene crisis convulsivas, o aquellas personas de ese adolescente ya que está trabajando, qué deben de saber hacer? Correcto. Lo primero es mantener la calma. Usted va a decir, pero ¿cómo que mantener la calma si está convulsionando? Ok, la mayoría de las crisis son autolimitadas, es decir, se quitan solas. La mayoría de las crisis duran menos de 5 minutos, que tú tienes que garantizar. Si el paciente hace una crisis convulsiva generalizada, debes de ofrecerle seguridad en un sitio en donde no pueda golpearse, ya sea la cabeza o alguna parte del cuerpo, mientras está haciendo la crisis convulsiva. Número 2. ¿No debe de levantarse? O si está en el piso, lo dejas y tratas de ponerlo de lado. Okay. Nosotros intentamos siempre explicar la mnemotecnia del lado izquierdo, no por nada, sino porque cuando tú estás convulsionando y intentas vomitar, el vómito generalmente se va más para el lado derecho. ¿Por qué? Porque el pulmón, el bronquio derecho, es como si fuera un columpio, y cuando tú vomitas, si bronco aspira, es decir, si se va el vómito al pulmón, entonces hay más chance de que se llene el pulmón derecho que el izquierdo. Entonces lo correcto es... lo pongo fijo o le giro la cabeza a la izquierda. A la izquierda. No intento bajo ninguna circunstancia introducirle ningún objeto en la boca. Es decir, la lengua no lo va a asfixiar, la lengua está más que fija en la base de la garganta. Que es un mito entonces de que se traga la lengua. No, porque no maneja secreción salival y da la impresión que se está ahogando. Okay. Debo de estar garantizando que la vía respiratoria está permeable y que la boca está pues también permeable. A veces si son niños pequeños y tú tienes con qué aspirar la nariz, pues lo hace, y si no, hasta chupándole la nariz con la boca. Y luego describir cómo comienza la crisis, cómo termina la crisis. A veces es recomendable grabar si tienes acceso, pero sobre todo tiene que estar, si no puedes grabar, ver y memorizar cómo comienza y cómo termina, porque esa información es vital e importante para decirle al doctor. Dato último. Muchos padres piensan que el paciente se está muriendo o se va a morir. Entran en pánico, no socorren al paciente, lo transportan a la clínica más cercana en las condiciones que no son las mejores, y producto de un mal transporte, el paciente termina broncoaspirando, complicándose, teniendo algún trauma que a veces es mayor que la propia crisis convulsiva. Wow. Estamos con el doctor Franklin Montero, nuestro neurólogo pediatra. Doctor, número de teléfono para consulta. Bueno, yo estoy Centro Médico UCE 809-476-7206 y estoy en el edificio profesional Torre Azul 809 Corazones Unidos 809-731-8368. Claro, con mucho gusto usted me solicita los números de teléfono del doctor Franklin Montero y con mucho gusto nosotros le pasamos la información. Doctor, ¿qué tal si tomamos llamadas, preguntas? Las personas quiera. Recuerden que este sábado será la charla sobre epilepsia y, doctor, necesito que me pase la información porque ya por el WhatsApp me están solicitando la información para ir a la charla. La actividad es impacto de la epilepsia en la sociedad. Usted me lo pasa por el WhatsApp. Nuevo, tenemos una llamada, sí, doctor, vamos a tomarla y vamos a ser breve porque nos quedan 3 minutos y hay 3 preguntas. Buenos días, Madre Paso a Paso.
Buenos días, doctor. Yo tengo una adolescente que tiene 11 años y a ella presentó epilepsia en octubre. Ella le dieron varias convulsiones, dos veces ese día. Yo la llevé, le hicieron todo y le diagnosticaron epilepsia. Ella tiene un medicamento fijo que se le estamos dando, pero ayer en la escuela les repitió. No sé si fue porque ella se acostó un poquito tarde en la noche o porque hubo un medicamento que mi esposo, como son los dos en jarabe, pero son de nombre diferente, lo ligó. Me gustaría saber, por favor. Ella tiene 11 años, la niña. 11 años. Ok. ¿Le respondemos directo Sí, o de sí, grupo? responda. Una chica de 11 años que hace crisis convulsiva, más de una crisis aparentemente en poco tiempo, entonces sí, tiene una epilepsia. Hay que saber qué tipo de epilepsia, si es una epilepsia focal, es decir, una zona del cerebro, si es del lóbulo frontal, temporal, parietal o occipital, o si es una epilepsia generalizada. Hay que saber a qué está asociado, es decir, si tiene una malformación cerebral, si tiene una displasia cortical, si es una epilepsia edad dependiente porque hay antecedente en la familia. Lo raro es que sea una epilepsia que se inicia con dos medicinas. A veces se inicia con monoterapia, es decir, con una sola terapia antiepiléptica, y a veces, pues, sí, en lo que tú das la medicina que tú piensas que le va a proteger, hay como un medicamento que tentativamente está ahí como para darle soporte y luego tú intentas sacarlo. Tienen que tener claro quién va a medicar al paciente, a qué hora y cómo. Y tienen que tener un conocimiento correcto para no mezclar una medicina con otra. Hay medicinas que se pueden dar una detrás de la otra, pero no medicarla, mezclarla sin previo uso de su doctor, aviso de su doctor. Conozco la voz, por favor, solicítame el teléfono del doctor Montero. Me gustaría que llevaran a tu hija donde el doctor Montero, porque lo que él está diciendo está correcto. Muchas veces dejamos esta medicación para después o vamos a dársela cuando se nos presente el que venga caso. a la actividad del sábado y puede discutir ella, su esposo, su familia, el grupo de alumnos de la escuela y podemos discutir todo lo que quiera. Así que si usted no quiere faltar, pues solicíteme esta información de la charla totalmente gratis que tendrán el doctor Franklin Montero junto a una psicóloga y una madre de familia. En nombre de la Sociedad Dominicana Unidos por Epilepsia, que es el capítulo dominicano del Buró Internacional contra la Epilepsia. Así que ya usted sabe, solicíteme la información a mi WhatsApp al 849-261-1818. Recuerden que este programa usted lo va a poder conseguir en nuestro canal de YouTube Madre Paso a Paso. Así que suscríbase y dele a la campanita. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por su invitación y gracias a tu equipo siempre tan amable. Gracias a ustedes. Nos encontramos mañana.